Muñe, ¿vos qué preferís? ¿Saber cómo vas a morir o saber qué día vas a morir? Muchachos, eso es una muy buena pregunta. Si ustedes tuvieran la opción de preguntarle a algo, un adivino, a un mago, a un genio, lo que sea, ¿les gustaría saber cuándo van a morir? Voy a responder, no. Porque se me haría, la verdad, se me haría un jodido suplicio seguir viviendo hasta ese día porque mantendría más azarado. O sea, yo ya no viviría, básicamente. Estaría constantemente pensando en cómo cambiar ese futuro y probablemente eso se termine convirtiendo en una paradoja del tiempo, en donde las cosas terminan sucediendo tal cual como habían sido predichas, simplemente porque usted labró el camino hacia ese destino. ¿Me entienden? O sea, supongamos que en el destino, si es que usted tenía que saber cuándo iba a morir para terminar muriendo ese día, ¿me entienden? Entonces, aquí con sinceridad, cuál sería la intención o el objetivo de saber cuándo van a morir? ¿Para qué? Para comenzar a vivir sus vidas desde ya. Ay, no es que me voy a morir dentro de 10 años y medio. No, pues sigo trabajando unos 3 años, ahorro bastante y luego, no, coman mierda, marica. Empiecen a vivir desde ya. Creo que es mucho más fácil, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Les gustaría saber cómo, no cuándo, listo, no cuándo? ¿Les gustaría saber cómo van a morir? Yo prefiero saber de qué me voy a morir. Con eso puedo cambiar algo, así sea mínimo. No, no. ¿Por qué estás diciendo esa barrabasada? Conocer el futuro no hace que cambie. ¿Tú crees que cuando una pitonisa, una bruja o lo que sea, huevón, por allá en Segovia, te lee las cartas y te dice de qué vas a morir, vos vas a poder cambiar tu final? Si básicamente, partamos desde un principio básico. Si te están diciendo qué día vas a morir y cómo vas a morir, es porque tu vida ya está escrita desde que naces hasta que mueres. Y digamos que esta persona accede al lugar en donde está escrita tu vida. ¿Qué te hace pensar que el hecho de que tú conozcas esa información va a hacer que cambie? Y si lo que estaba escrito en aquel libro, metafóricamente hablando, es que debías de saber qué era lo que iba a suceder. El futuro es incierto y el presente por eso se llama así, porque es un regalo. Entonces, ¿para qué putas pensar en esa mierda? Confirmo. Preferiría saber el día exacto en que voy a morir, porque si supiera cómo va a pasar, por ejemplo, que moriría ahogada, viviría con miedo constante de beber agua, comer algo, nadar o incluso ducharme. O sea, todo lo vería como una trampa. Claro, a uno se le va la tranquilidad de vivir. No, si uno sin saber. Hablando de saber el día de la muerte y esas cosas, ¿quiénes de ustedes son más o menos contemporáneos a mí? ¿Y quiénes se acuerdan de una vaina que se llamaba Pedro Responde? Ja, eso sí fue un voltaje. Eso sí fue un señor voltaje, huevón. Pedro Responde, famosísima Pedro Responde. Eso salió hasta en noticias, porque vea, eso fue mera vuelta, mano. Hasta llevaron sacerdotes y maricadas así a canales de noticias, huevón, que para qué, pues para calmar a los niños o para decirles que no utilizaran eso. Imagínate que por allá en el 2006, quizás, más o menos, sí, 2005, 2006 aproximadamente, salió una aplicación para un computador, una aplicación, no, un programa para un computador que se llamaba Pedro Responde. En teoría era un fantasma. Bueno, un fantasma no, en teoría era un programa con el cual vos te podías comunicar con un fantasma o con una entidad, yo no sé, un demonio, lo que sea, huevón, que se llamaba Pedro. Alguien que había perdido la vida hace un montón de tiempo y vos podías hacerle preguntas y él te respondía. Hacía algo así como un chat GPT, pero de muy bajo presupuesto en realidad. Pero sí, si lo vemos así, era como una especie de chat GPT, solo que no te hacía tus tareas, ¿eh? Ese marica no te hacía tus tareas. No necesitabas conexión a internet, no necesitabas nada, simplemente instalabas el programa. Resulta que vos le hacías preguntas y la idea era asustar a personas que estaban contigo. El programa, el software, tenía una trampilla. Vos cogías, él tenía un input de texto para que escribieras: hola Pedro, por favor responde. Y abajo, en otro input, colocabas la pregunta: ¿es verdad que fulanita me quiere? O algo así. Él tenía unas respuestas predeterminadas. Listo. Vos podías preguntarle como, por ejemplo, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cómo me voy a morir?
fulanita me quiere, bla, 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 bla. Y por lo general, cuando le haces una pregunta como, me va a ir bien en el colegio, el man te tiraba algo así como con efecto Forer, como si fuera el horóscopo básicamente. Pero esto era para hacer unas trampitas. Vos en la casillita donde decía, donde tenías que escribir, Pedro, por favor responde, tenías que poner un punto. Ponías un punto. Eso no se veía. O sea, vos, supongamos que yo traje gente aquí a mi casa para que jugáramos Pedro responde, porque eso se popularizó horrible. Yo sabía cómo se manejaba el software, que en realidad eso no era un fantasma, ni un demonio, ni nada de esas huevonadas. Y yo simplemente quería asustar a mis compañeros. Entonces yo lo que hacía era que ponía un punto en el input donde uno colocaba Pedro, por favor, responde. Y cuando yo le ponía un input, yo podía escribir lo que me diera la gana libremente y en el input se iba a escribir automáticamente, Pedro, por favor, responde la siguiente pregunta. Listo. Entonces, usted cogía, le ponía un punto y le colocaba, Pedro, por favor, perdón, usted colocaba la respuesta de una vez porque usted ya sabía que era lo que se le iba a preguntar. Y luego respondía. Nosotros, hermano, la llegó una vez en el colegio, en esa época yo estudiaba con él, llega y nos dice, ñero, lleguen a la casa mía hoy que tengo ese programa de Pedro Responde, el del fantasma. Y no, oigo, no, rea, eso sí funciona, eso sí es verdad. Uy, papi, eso es verdad, venga para que pillen cómo es la vuelta. Un día cualquiera salimos pues del colegio, obviamente, de clases, nos fuimos para la casa de la yegua y empezamos a jugar con Pedro Responde. Nos fuimos con un parcero al que el apodo era Pato y otro parcero al que el apodo era Sparky. Era un negrito, pues un negrito no, era un moreno calvo. Entonces le decían Sparky. Y la cabeza no era redonda del todo, era como achatada, como un Sparky, básicamente. Entonces fuimos Sparky, Pato, la yegua y yo. Yo no sabía cuál era la trampilla del programa, era la primera vez que también lo iba a jugar y tenía mucho morbo. Obviamente me llamaba mucho la atención esa vuelta. Entonces yo, listo, sentémonos. Entonces la yegua le empezó a hacer preguntas y esa chimbada respondía con exactitud. Por ejemplo, la yegua le preguntó, ¿cuántos habemos en esta habitación? Y él colocaba, hay 4 personas. Y nosotros como, ¡ay! ¡Gonorrea! Pregúntele, ¿cuál es el nombre de los que estamos acá? Entonces, la yegua disque escribiendo, Pedro, por favor, responde, ¿cuántas personas sabemos acá? Y decía, Sparky, Pato, el Muñe y la yegua. Y nosotros, ¡ay, gonorrea! Pues imagínense el susto, hermano. Yo creo que hoy en día igual los asustaría, pues, pero en esa época más porque el desarrollo tecnológico no era tanto. Nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas, weón. Y nosotros, ay, marica, qué putas. Entonces yo miré, cuando la yegua escribía, porque yo no confié mucho en eso. Yo sí me sorprendí, uy, papi, yo sentí que la cabeza se me puso caliente, como, ay, gonorrea, abrimos un portal al infierno, Dios mío. ¿Cómo es posible que esta mierda nos esté respondiendo? Yo me asusté, se los juro que yo me asusté, a mí me parecía increíble, o sea, yo no concebía, yo no daba mérito a lo que estaba viendo, yo no concebía que un espíritu nos pudiera responder a través de un computador, o sea... Y yo, ay, marica, y los parceros míos estaban reasustados, Sparky y Pato estaban temblando, ay, gonorrea. Y yo, no, eso tiene que ser mentira. Y yo llego a preguntarle otra cosa, pregúntele, pues no sé qué le preguntamos. Ay, ¿en qué colegio estudiamos, por ejemplo? Entonces la llego a coger ahí y yo miré algo. Imagínate que cuando la respuesta era muy larga, él tenía, cuando le ponías el punto, que comenzabas a escribir la respuesta, él por encima escribía, Pedro, por favor, responde. Pero cuando la respuesta era demasiado larga, él lo que hacía era que llegaba a los últimos caracteres y la borraba y lo volvía a poner y los borraba y lo volvía a poner. Pero yo no veía que la yegua estaba utilizando, pues utilizara backspace. Backspace, que es la tecla para borrar, ¿no? Yo no veía que la utilizara, porque eso tiene, es como, el backspace tiene un sonido específico como la barra espaciadora, y yo sabía de mecanografía, no sé si recuerdan que mi mamá fue profesora de mecanografía y que ella también trabajaba con esos temas, yo sabía de mecanografía, entonces yo ya me conocía muy bien el sonido de las teclas, para mí no era nuevo un computador, como para la mayoría de mis compañeros, y yo, marica, ¿por qué se están borrando los caracteres si no ya el backspace? Y empecé a mirar el teclado y yo veía que no concordaba lo que estaba escribiendo, pues las teclas que estaba oprimiendo con lo que se estaba viendo en pantalla, y pero yo me quedé Cayetano y yo pillé y yo también puedo sacar provecho de eso. Y yo, ok, me falta saber cómo es que inicia a escribir. Le preguntamos en qué colegio estudiábamos y nos respondió,
Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Y yo ahí me hice el sorprendido y yo, pero papi, Sparky y Pato estaban cagados del susto. Niño, imagínate que una de las respuestas predeterminadas de Pedro Responde, cuando usted no le escribía la respuesta, o sea, cuando usted dejaba que en realidad el software le respondiera automáticamente, era que es que ya estoy cansado y me quiero ir. Y si usted le volvía a hacer una pregunta, él decía, déjame ir a descansar o tendrás que afrontar las consecuencias. Entonces, como nosotros le decíamos, yegua, ya, déjelo descansar. Y la yegua, no, preguntémosle a ese hijo de puta. Y le volvió a preguntar con respuestas predeterminadas. Y el man se sacaba un texto que es que, ¿qué hacen? Es que yo no recuerdo qué era lo que decía, como a los muertos hay que dejarlos descansar. Ustedes no están preparados para todas las respuestas. En venganza, esta noche moraré bajo tu cama. Así, moraré bajo sus camas. O sea, básicamente como que hoy cuando se acuesten a dormir, yo voy a estar debajo de la cama de ustedes. Ay, papi, nosotros teníamos que 14 años. Marica, 14 años, 15 años. ¿Estamos qué? En octavo más o menos. Octavo, noveno. Ay, Cucho, Sparky y Pato se pusieron pálidos, huevón. Yo ya medio me había cogido la vuelta. Esos manes se pusieron pálidos, niño. Sparky era morenito, como les dije. Ese marica se volvió albino, huevón. Albino le faltaba y no tener los pelos monos, parce. Y esos manes, ay, yegua, no, yegua, no, dígale que no, que nos perdone, que no lo vamos a volver a molestar. Y la yegua les decía, no, papi, no les puedo decir eso, huevón. Qué gonorrea, en qué problema nos metimos. Entonces llegan ellos y le dicen que es que, pregúntele que qué podemos hacer para que no suceda eso hoy en la noche. Y el hijo de puta de la yegua les escribe por debajo que es que comer cebolla cruda. Obviamente la yegua ahí se hizo la tramaqueña, ¿no? Y entonces le dice, Pedro, por favor, responde. No queremos que nos asustes. ¿Qué podríamos hacer para evitar eso? Y el hijo de puta escribió comer cebolla cruda. Parce, yo nunca en mi vida había visto una persona comerse una cebolla cruda con tantas ganas, parce. Se comieron eso como si fuera una manzana. Esos manes mismo, yegua, pásenos una manzana ya, una cebolla. Yegua, pásenos una cebolla ya, pásenos una cebolla. La yegua cagado en la risa, mano, pues así como se fue para la cocina, trajo una cebolla. Y esos maricas se la devoraron, papi, lo que hace el miedo en las personas. Se devoraron entre los dos esa cebolla, hermano. Se peleaban por comérsela. O sea, no era como muerda usted, muerdo yo, no. Y el otro marica, dame a mí también. Mano, se devoraron esa cebolla entre los dos, papi, que para que Pedro no los fuera a asustar, weón. Ay, parce, yo ya me le había cogido el feeling. Entonces, cuando la yegua se fue a la nevera a sacar la cebolla, yo le dije, hey, papi, usted no está escribiendo las cosas bien, ¿cierto? ¿Cómo es la vuelta o lo sapeo? Me dijo, no, muñe, venga, le explico. Usted pone, él me explicó lo que yo le dije. Usted escribe la tecla punto y comienza a escribir la respuesta. Y ya, eso es en automático. Y yo, bien. A mí no me puso a comer cebolla, desde luego. Parce, entonces ya se comieron la cebolla. Hay que preguntarle si ya está bien. Hey, Pedro, por favor, responde. Ya nos comimos la cebolla. Ya no vas a asustarnos en la noche. El mal no, ya no los voy a asustar. Se pueden tranquilizar. Esos manes, papi, a Sparky le volvió a alma el cuerpo. Otra vez recobró todo el color de su melanina en la piel. Melos. Una de las respuestas predeterminadas que por la que comencé a contarles esa historia. Las respuestas predeterminadas más interesantes venían cuando le preguntabas por tu fecha de la muerte. Vos le decías como que, Pedro, ¿cuándo me voy a morir? Entonces lo primero que te decía era, ten cuidado con lo que estás a punto de... Ten cuidado con lo que preguntas si no estás preparado para la respuesta. ¿Estás seguro de que quieres saber la fecha de tu muerte? Uno le decía, sí. Entonces le decía, tienes que hacer la siguiente oración en voz alta. Y había como una oración en latín. Entonces se suponía que uno tenía que repetir las palabras en voz alta. Esos maricas casi no lo hacen y la yegua lo hizo. O sea, ellos no lo hicieron por miedo. Pues claro, después de comerse una hijo de puta cebolla por puro miedo, imagínate. Entonces la yegua las dijo en voz alta. Era una oración ahí pequeñita en latín. Yo ni siquiera recuerdo qué era lo que decía o cómo se escuchaba. Y luego usted le volvía a preguntar, listo, ya la hice, ¿cuándo me voy a morir? Después de todo ese susto, el man decía,
yo pues decía, era chimba porque decía como que se los gozaba, como jajaja, yo no puedo saber ni determinar la fecha de la muerte. Se fueron recagados del susto, parce, porque la yegua nunca les confesó que era lo que hacía el programa. Miren entonces aquí la tramaqueña. Miren, yo le voy a hundir la tecla punto. Vieron que hundí la tecla punto y escribió la P. Miren. ¿Sí ven? Cuando yo me voy acá y digo, ¿qué tienes para decirme? Él expone lo que yo acabo de escribir. ¿Sí pillan? Eso era básicamente cómo funcionaba eso. Hermano, vea, esa vuelta de ese jueguito se popularizó tanto y dañó tantas mentes y un montón de culicagados se aprovecharon tanto de eso instalándolo en los computadores de los colegios que las noticias primero tuvieron que llevar a un sacerdote, igual que el tema del Charlie Charlie. ¿Recuerdan el Charlie Charlie? Que el Charlie Charlie es una bobada. O sea, el Charlie Charlie fue básicamente una campaña de marketing para promocionar una película de terror. Y como los peladitos estaban jugando disque Charlie Charlie y habían en colegios, no sé si se acuerdan, hubo un colegio creo que en la costa en donde terminaron como 3 niños poseídos, pues poseídos, terminaron fue convulsionando además que el miedo, huevón, ni el hambre era. No estoy diciendo que los costeños no tengan para comer, pero probablemente ese día esos niños habrían aguantado hambre, ¿no? Pues, y a eso se le suma el susto. Antes de que se dieran cuenta de que eso era una campaña de marketing para promocionar una película, el famoso Charlie Charlie, llevaron a noticieros disque profesionales, ¿no? Porque pues esa gente mantiene llevando disque profesionales. Y entre ellos llevaron a un sacerdote. El sacerdote decía, no hagan eso muchachos, aléjense, eso son artimañas del demonio para quedarse con sus almas. Eso es abrir portales y es algo peligroso, no se pongan con esas maricadas. Bah, bueno, en fin. Cuando pasó lo de Pedro Responde, sucedió exactamente lo mismo, huevón. Exactamente lo mismo. A las noticias llevaron a esos expertos y resulta que era religioso. Y este religioso empezó lo mismo, porque siempre es el mismo cuento, ¿no? Como cuando Pokémon, que Pokémon es de Satanás, que Pokémon significa hola diablo, que esas maricadas. Llevaron a un sacerdote y el sacerdote dijo lo mismo. No abran esos portales. La tecnología, los computadores son del demonio. Deberían de prohibirlos. Y esa aplicación lo único que hace es acercarlos con las malas energías y con esas entidades demoníacas y yo no sé qué. Pasó un tiempito y en los colegios siguieron utilizando eso, huevón. Y se salió eso de control, hermano. Se salió eso de control. Los peladitos llegaban a la casa y no dormían pensando que Pedro estaba durmiendo debajo de los colchones de ellos, que los iban a asustar. Porque, como les digo, mucha gente sí se aprovechó de eso. O sea, por ejemplo, la yegua pues los puso a comer cebolla. Pero papi, había gente que les quitaba la plata del algo. Tienes que darle el dinero tuyo que tienes ahorrado a tal persona. Y la gente, mano, claro, cagados del susto. Luego el sacerdote les tocó llevar a un profesional en informática para que explicara en realidad cómo era que funcionaba. Y este profesional, este erudito de la informática, explicó exactamente lo que yo les acabo de explicar. Este software funciona de la siguiente manera, no hay ningún fantasma, no hay ningún demonio detrás de todo esto, usted simplemente presiona la tecla P y escribe la respuesta, pero visualmente se ve que estás preguntándole a Pedro. Luego cuando haces la pregunta te lanza lo que ya escribiste con antelación. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, huevón, porque eso era un dolor de cabeza para los niños, parce. Para los padres de familia. Imagínese usted tener que lidiar con un niño al que le tiene que dar pastillas para dormir y luego decirle, amor, mire, eso no era lo que le estaban mostrando. O sea, mire cómo funciona este software. Ahora, no me quiero imaginar los que se aprovecharon de una manera nefasta y mundana de ese maldito software que el Charlie Charlie se hacía con lápices. Originalmente, el Charlie Charlie se hacía con lápices. Sí, usted ponía un lápiz encima del otro. Hacía la pregunta y en teoría eso se movía un poquitico. Sí, lo recuerdan. ¿Ustedes saben por qué se movían los lápices de pronto? Bueno, resulta que los lápices están hechos, la mina del lápiz está hecha con grafito. Resulta que el grafito tiene propiedades magnéticas. Cuando usted ponía un lápiz encima de otro, lápices, no lapiceros,
cuya mina era de grafito, como siempre sucedía. Eso, el grafito obviamente iba a buscar como el magnetismo, ¿no? Como hey, hacia dónde me muevo, listo, hacia donde esté la carga positiva o la carga negativa. Y por eso era que los lápices terminaban moviéndose un poquito, porque tampoco es que se mueran así, terminaban moviéndose un poquitico. Eso era lo que sucedía con el Charlie Charlie. Ahora, si usted lo hizo con lapiceros o algo así y le funcionó, pues bueno, no sé qué pudo haber sucedido, pero con los lápices era básicamente la explicación. Sin embargo, el Charlie Charlie no era un modo para abrir un portal ni una comunicación con entidades. Era una campaña de marketing para una película. Duendecito, duendecito. ¿A quién le tocó? ¿Quién ha jugado las flipantes aventuras del duendecito, duendecito? Niño, yo no creo mucho en esas cosas, pero con duendecito, duendecito sí sucedían vainas raras, huevón. Duendecito, duendecito era con monedas de 200, al menos en mi época. Usted tenía 2 monedas de 200 y básicamente las utilizaba como monedas de dados para una especie de oráculo. Listo, entonces una cara de la moneda era sí y otra cara de la moneda era no. Entonces se suponía que usted se comunicaba, sí, Cupido, Cupido. Era la misma maricada, duendecito, duendecito, Cupido, Cupido y todas esas huevonadas. La temática o las instrucciones más o menos del juego era reunirse con sus amigos o usted mismo, invocar al duende o a Cupido, y lo invocaba también tirando las monedas, como duendecito, duendecito, ¿estás aquí? Bueno, como duende, yo te invoco, bla, 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 ¿estás aquí? Tirabas las 2 monedas. Si las 2 caras salían en sí, era sí, si no, pues no, obviamente. Y si salía un sí o un no, creo que te toca volver a tirar, o no sabe, creo que se entendía como que no sé, algo así. Eso lo jugaban mucho en el descanso, cuando yo era un culicagado. Me parecía una ridiculez. Pero hubo compañeros a los que les pasaron cosas paranormales con eso. No sé si era su gestión, porque hay algo más. Resulta que usted entraba al juego. Cuando usted iba a entrar al juego, le preguntaban al duende si usted podía entrar al juego. Como, hey, duendecito, duendecito, el muñe puede jugar con nosotros. Sí, listo, entonces usted ya había entrado. Pero cuando terminaba de jugar, usted tenía que salirse. Salirse era preguntarle, duendecito, duendecito, ¿puedo irme? ¿O puedo salir del juego? Y ahí es donde venía lo complicado. Yo no entiendo la verdad por qué salirse de esa mierda era tan difícil, güey. Yo no sé, yo no sé si es que uno terminaba quemando todas las probabilidades que existían. Y salirse de esa mierda era una cosa re complicada. A lo bien. Y a veces habían compañeros, se terminaba el descanso, ¿cierto? Se acaba el descanso y no lograban salirse. Pues tiraban la moneda y no, 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 no. Se acaba el descanso y tenían que irse para los salones. Esa gente llegaba cagada en la tanga, brother. Asustados a más no poder. Y al otro día le contaban a uno que, ay, que le jalaron las patas, eso es un clásico, ¿no? Que le jalaron las patas, que le tiraron un cuaderno, que esto y que lo uno y que lo otro. Entonces todo el mundo decía, algo no real, duendecito, eso es real, que yo no sé qué. ¿Ustedes creen que de pronto eso era mera sugestión? Porque papi, no todo el día pensando en eso, no todo el día pensando, ay, el duendecito me va a asustar, no me dejó salir, qué gonorrea. Usted llega a su casa, a acostarse a dormir, teniendo en cuenta que el duendecito no lo dejó salirse de la sesión. Claro, además que usted terminaba durmiéndose con un montón de sugestión, ¿sí o qué? Y terminaba sintiendo cosas que en realidad no estaban ahí, como por ejemplo las sombras, ¿sí? O como por ejemplo sonidos que no son o sea, son sonidos normales, pero pues usted bajo el tema de la sugestión, pues termina interpretándolos de otra manera. Yo creo que eso es la sugestión, aunque hay gente que pues cuenta historias de que la pasó muy mal con ese jueguito de Cupido, Cupido, weón.